Mis hijas se burlaron de mí por ser plomero. Todo lo que hace es meter las manos en los inodoros de las personas, dijeron. Así que les corté el dinero, y ahora están rogando. ¿Salvaje? Me he estado rompiendo el trasero más de 60 horas a la semana para mantener a mis hijas, quienes aparentemente piensan que mi carrera es vergonzosa. Déjenme darles algo de contexto. Soy un hombre de 42 años, plomero, y he trabajado duro durante los últimos 12 años para sostener a mi familia. Sí, arreglo inodoros para ganarme la vida. No es glamoroso, pero paga las cuentas. Descubrí que era infértil a los 20 años. Fue un golpe duro, pero con el tiempo lo acepté. Un par de años después, ya estaba bien financieramente. Tenía mi propio negocio, nada lujoso, solo yo, mi camioneta con un inodoro gigante en el techo, la mejor decisión publicitaria que he tomado, por cierto, y una lista creciente de clientes. Fue entonces cuando conocí a Amber, una madre soltera de 39 años, en una barbacoa de un amigo. Amber tenía dos adorables gemelas, Mia y Chloe, de 7 años en ese entonces, ahora tienen 17. Su padre biológico desapareció en cuanto Amber le dijo que estaba embarazada, dejándola sola con apenas un mensaje de texto: no estoy listo para la responsabilidad. Trabajaba como mesera en 2 restaurantes y vivía en un diminuto apartamento de una habitación, donde dormía en el sofá para que sus hijas pudieran tener el dormitorio. En nuestra tercera cita, cuando me contó su historia, pensé, esta mujer es una maldita guerrera. Nos enamoramos rápidamente, y 6 meses después, se mudaron a mi modesto departamento de 2 habitaciones. De repente, el espacio se sintió pequeño con 4 personas, pero lo hicimos funcionar. Al principio, las niñas eran tímidas conmigo, pero poco a poco me gané su confianza. Les traía pequeños juguetes de las gasolineras o las llevaba al parque los domingos para que Amber pudiera descansar. Después de 2 años de relación, le propuse matrimonio a Amber y comencé el proceso para adoptar legalmente a las gemelas. Fue mi idea, quería que tuvieran mi apellido, que en los papeles fuéramos la familia que ya éramos en la vida real. El día en que se finalizó la adopción fue uno de los momentos más orgullosos de mi vida. Trabajé sin descanso en esos primeros años. Atendía llamadas de emergencia, trabajaba fines de semana, feriados, lo que fuera necesario. Mi negocio creció lo suficiente como para contratar a 2 empleados más, lo que ayudó, pero yo seguía siendo el que recibía llamadas a las 2 de la madrugada sobre inodoros atascados en las casas de vacaciones de ricos, __. Todo porque quería ahorrar lo suficiente para el pago inicial de una casa en un buen distrito escolar. Mis hijas merecían su propio espacio, un patio y acceso a buenas oportunidades. Finalmente, logré comprar una casa de 3 habitaciones en un vecindario con una de las mejores escuelas del distrito. Convertí parte del garaje en mi oficina para poder hacer el papeleo después de que ellas se fueran a la cama. La vida era ocupada, pero buena. A medida que crecieron, sus personalidades comenzaron a destacar. Mia era la artista, siempre dibujando, pintando o creando esculturas de arcilla. Chloe, en cambio, era la social, siempre rodeada de amigos, uniéndose a clubes y organizando pijamadas. Siempre intenté apoyarlas en todo: clases de arte para Mia, ropa nueva para Chloe, campamentos, bailes escolares. Lo que necesitaran, yo lo cubría. Para entonces, mi negocio iba bien. No era millonario, pero ganaba lo suficiente para que mis hijas nunca tuvieran que preocuparse por necesidades básicas. Incluso abrí un fondo universitario y empecé a ahorrar cada mes para su futuro. Y, sin embargo, después de todo ese esfuerzo, mis hijas creen que mi trabajo es motivo de vergüenza. Amber regresó a la escuela y obtuvo su título de enfermería, por lo que también comenzó a contribuir, pero yo seguía cubriendo aproximadamente el 80% de nuestros gastos. Avanzamos hasta el presente, las gemelas tienen 17 años, y en algún punto del camino, se convirtieron en adolescentes con derecho que apenas reconozco. Las dulces niñas que solían correr a la puerta cuando llegaba a casa del trabajo fueron reemplazadas por adolescentes que ponen los ojos en blanco y azotan puertas. Al principio, lo atribuí a cosas normales de la adolescencia. Quiero decir, ¿qué adolescente no piensa que sus padres son aburridos? Pensé que lo superarían, que era solo una fase. Así que seguí trabajando, seguí pagando sus cosas, seguí intentando interesarme en sus vidas, aunque me respondieran con monosílabos. Mia hablaba de una prestigiosa escuela de arte en Nueva York, que cuesta más que mi primera casa. Chloe quería ir a Europa con sus amigas después de graduarse. Les dije que lo resolveríamos, aunque pensar en esos gastos, además de la universidad, me hacía sudar frío. Tal vez fui demasiado blando. Tal vez debería haber dicho no más a menudo. Pero lo único que intentaba era ser el padre que desearía haber tenido.
Mi viejo era un alcohólico que apenas podía mantener las luces encendidas. Crecí usando ropa de segunda mano y comiendo cereal genérico con agua porque no siempre podíamos pagar la leche. Solo quería algo mejor para mis hijas. Sí, las crié como si fueran mías, y por mucho tiempo pensé que estaba haciendo un buen trabajo. Tenían buenas calificaciones, buenos amigos. Me aseguré de que no se metieran en problemas. Me imaginé que la actitud era parte del paquete de ser adolescentes. Estaba equivocado. Porque un día descubrí lo que realmente piensan de mí. Ese día, volvía de lo que debía haber sido un trabajo de jornada completa. Un tipo rico me había llamado por una fuga en su fuente de agua, una de esas fuentes decorativas en su vestíbulo. Pero su diseñador de interiores tuvo una emergencia y tuvieron que reprogramar. Normalmente, habría estado enojado por el viaje desperdiciado, pero el tipo me dio $100 por las molestias, así que no me quejé. Era alrededor de las 3:30 de la tarde cuando llegué a casa, una hora en la que normalmente estaría hasta los codos en las tuberías de alguien. Vi que las chicas ya habían llegado de la escuela. Amber todavía estaría en el trabajo por un par de horas más. Aparqué mi camioneta en la entrada, y mientras agarraba mi bolsa de herramientas, escuché sus voces a través de la ventana abierta de la cocina. Se estaban riendo, hablando animadamente. Iba a entrar cuando escuché mi nombre. Algo en el tono de Mia me hizo detenerme. Me acerqué sigilosamente a la ventana y las escuché. El trabajo de papá es tan malditamente vergonzoso, dijo Mia, su voz rezumaba desprecio. El papá de Emma es cardiólogo. El papá de Becca es un abogado importante. Mientras tanto, mi papá se arrastra en casas de la gente para ganarse la vida. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo. Claro, la fontanería no es un trabajo glamoroso, pero paga las facturas. Muchas facturas, de hecho. Incluidas las de Mia, sus elegantes materiales de arte cuestan más por onza que el buen whisky. Pero la respuesta de Chloe fue aún peor. Oh, Dios mío, dijo entre risas, ¿recuerdas cuando apareció en mi concierto del coro el año pasado todavía con su ropa de trabajo? Venía directo de un trabajo, olía a limpiapipas y tenía tierra debajo de las uñas. Tyler me preguntó si mi papá no tenía hogar. Las dos se echaron a reír. Se rieron de mí. De que trabajé un día largo y aún así me aseguré de presentarme a su actuación. Me quedé allí, congelado, con la bolsa de herramientas colgando a mi lado. Y él se esfuerza tanto, continuó Mia, siempre preguntando por nuestros amigos y pasatiempos como si realmente lo entendiera. Sí, ni siquiera es nuestro verdadero padre, agregó Chloe casualmente, como si estuviera comentando el clima. Trata de comprar nuestro amor con todas estas cosas, como si pudiéramos olvidar que es solo un plomero cualquiera. Mamá se casó con él porque estaba arruinada y desesperada. Si los primeros comentarios se sintieron como un puñetazo, este fue un cuchillo en el corazón. Ni siquiera es nuestro verdadero padre. He estado ahí desde que estaban en preescolar. Las adopté, por el amor de Dios. Les ayudé con la tarea. Les enseñé a montar en bicicleta. Me senté a ver cientos de películas infantiles horribles y escuché miles de horas de canciones de Disney en repetición. Las abracé cuando lloraron. Las animé en cada evento escolar. Las amé incondicionalmente durante 12 años. Pero, al parecer, nada de eso importa. Porque arreglo inodoros para ganarme la vida. Apuesto a que si mamá hubiera esperado, podría haber encontrado a alguien mejor, dijo Mia. Alguien con un trabajo real. Alguien que no llegue a casa oliendo a alcantarilla. Bueno, al menos paga todo, respondió Chloe con una risa. Haré que pague ese viaje a la playa el mes que viene. Son como $600, pero dirá que sí. Siempre lo hace. Siguieron hablando. Pero yo ya había escuchado suficiente. Todos estos años, pensé que estaba construyendo una familia. Pero al parecer, para ellas, solo soy un cajero automático con manos sucias. Pensé que esas chicas me amaban. Pero, al parecer, solo era un cajero automático con un destapador. Lo suficientemente bueno para pagar las cuentas. Demasiado vergonzoso para ser respetado. Caminé silenciosamente de regreso a mi camioneta, me subí y me quedé ahí sentado durante al menos 10 minutos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Mis manos temblaban. Quería irme. No volver nunca. Pero eso no es lo que hace un hombre cuando tiene una familia que depende de él. Así que me recompuse, encendí la camioneta y toqué la bocina, como suelo hacer cuando llego a casa. Cerré la puerta de golpe, lo suficientemente fuerte para que me escucharan, y grité. «Hey. Llegué temprano a casa.
Las chicas aparecieron en la puerta de la cocina, todas sonrisas e inocencia. Chloe incluso me dio un abrazo. Probablemente ya estaba planeando cómo pedirme el dinero para su viaje a la playa. Esa noche logré mantener la compostura. Pero después de que se fueron a la cama, me quedé despierto hasta tarde en el garaje, supuestamente haciendo papeleo. En realidad, solo estaba ahí, sentado en silencio, repitiendo sus palabras en mi cabeza, una y otra vez. 12 años. 12 años dándoles todo lo que podía. 12 años de trabajo agotador, arrastrándome bajo casas, lidiando con los desechos de otras personas. 12 años amándolas como si fueran mi propia carne y sangre. Porque en mi corazón, lo eran. Y esto era lo que pensaban de mí. Un fontanero patético y apestoso. Que no era su verdadero padre. Bien. Si así es como se sentían, tal vez era hora de dejar de esforzarme tanto. Tal vez era hora de que aprendieran lo que era vivir sin el dinero y el apoyo de su querido, falso padre. Esa noche tomé una decisión. Si no querían tratarme como a su padre, dejaría de actuar como uno. Sus cómodas vidas estaban a punto de cambiar drásticamente. Este patético fontanero cerraba oficialmente su negocio. A la mañana siguiente, me desperté con una claridad que no había sentido en años. No más, señor buen padre. No más limosnas interminables. No más matarme para impresionar a dos adolescentes que me veían como una broma. Primera parada, el banco. 20 minutos de papeleo después, tenía una cuenta nueva, solo a mi nombre. Luego, el gran movimiento, transferí exactamente la mitad de nuestros ahorros a la cuenta de Amber. Después, llamé a mi gerente de oficina y le pedí que redirigiera mis cheques de pago. 75% para mi nueva cuenta. 25% para la cuenta conjunta. Justo lo suficiente para cubrir mi parte de la hipoteca, los servicios públicos y los comestibles básicos. Ni un centavo más para las mocosas desagradecidas. El banco de papá estaba oficialmente bajo nueva administración. Y con políticas mucho más estrictas. De camino a casa, pasé por la tienda de comestibles. Adiós, leche orgánica elegante, esa que Mia juraba que era la única que no le hacía explotar la piel. Adiós, galletas sin gluten, que Chloe insistía en que necesitaba, a pesar de no tener ninguna sensibilidad real. Hola, cereal genérico, marca de tienda. Lo más barato de todo. Y el papel higiénico, de una sola capa. Un poco de justicia poética. Que se limpien el trasero con papel de lija, a ver qué tal. Cuando llegué a casa, mis princesas estaban desparramadas en la sala, pegadas a sus teléfonos. Mia apenas levantó la vista. Hola, dijo, sin emoción, como si yo fuera el maldito repartidor de pizzas. Pasé junto a ellas hacia la cocina y empecé a descargar las compras. Por supuesto, Chloe apareció en cuestión de segundos. Su radar de bocadillos se activó en cuanto oyó el sonido de las bolsas. Rebuscó en ellas, y reaccionó como si hubiera sacado un animal muerto en lugar de cereal. ¿Qué es esto? Levantó la caja de cereal genérico con asco. ¿Dónde están los cheerios de nueces y miel? Eso es lo que compré. Pero siempre compramos cheerios de nueces y miel. Esto sabe a cartón. Siéntete libre de comprar el cereal que quieras, con tu propio dinero. Me miró como si acabara de asesinar a su perro y salió furiosa. Pobre bebé. Tuvo que comer cereal genérico. Alguien llame a servicios sociales. Pero eso fue solo el comienzo. Durante la semana siguiente, desmantelé sistemáticamente cada uno de los privilegios que estas niñas habían dado por sentado. Y no tenían idea de lo que se les venía encima. El calentador de agua comenzó a hacer ese sonido de golpeteo que significaba que el elemento calefactor estaba fallando. Normalmente, lo habría arreglado de inmediato. Esta vez, lo ignoré. 3 días después, el agua caliente estaba tibia en el mejor de los casos. Mia fue la primera en quejarse. Papá, la ducha está helada. ¿Puedes arreglarla? No, respondí sin levantar la vista del periódico. Llama a un plomero. Pero, eres plomero. Yo no soy tu plomero, respondí con calma. Los servicios profesionales cuestan dinero. Ella frunció el ceño, confundida, pero no dijo nada. Para su excursión escolar obligatoria, escribí un cheque por exactamente la mitad del monto. $25. En la línea de notas, puse, contribución de papá. Las chicas miraron esos cheques como si les hubiera dado pañuelos usados. El control remoto de la televisión murió. No es mi problema. El wifi iba lento. Trágico. Los preciosos materiales de arte de Mia se estaban agotando. El maquillaje de Chloe, menguando. Pensamientos y oraciones, damas. Pero el verdadero enfrentamiento llegó aproximadamente una semana después.
Chloe me tendió una emboscada durante un partido de baloncesto. De repente, todas sonrisas y papá esto y papá aquello. No se había sentado voluntariamente tan cerca de mí en meses. Resulta que la princesa necesitaba $600 para un fin de semana en la playa con sus amigas. La forma en que dijo solo $600, como si fuera calderilla. Esto, de una chica que nunca había trabajado un día en su vida. Le respondí con un simple no. El silencio que siguió fue francamente nuclear. Prácticamente podía escuchar los engranajes rechinando en su cabeza mientras intentaba procesar aquella palabra desconocida. ¿Qué quieres decir con que no? Finalmente lo logró. Quiero decir que no. No te voy a dar $600 para un viaje a la playa. Si quieres ir, págalo tú misma. Su rostro pasó por una transformación fascinante, conmoción, confusión, ira, y luego un intento de manipulación. Puso su mejor cara de cachorrito abandonado, con lágrimas estratégicamente formándose en sus ojos. Pero papá, todos van. Siempre me dejas ir de viaje con mis amigos. ¿Por qué eres así? Finalmente la miré. Tienes 17. Si quieres dinero, consigue un trabajo. Como lo hice yo a tu edad. Ronda 1 para papá. Amber salió de la oficina en casa minutos después, luciendo confundida como el infierno. Cuando le dije que le había negado el viaje a la playa a Chloe, me miró como si de repente me hubieran crecido tentáculos. No la culpo. En 12 años, nunca les había negado nada sustancial a las chicas. Nuevas reglas por aquí, le dije simplemente. Ella entendió que algo andaba mal, así que asintió y se quedó callada. No le conté inmediatamente lo que había pasado. También quería ponerla a prueba. La verdadera prueba sería si las chicas entendían por qué había cambiado, o si simplemente me descartarían como un __. De cualquier manera, no iba a dar marcha atrás. 2 semanas después de mi nuevo estilo de vida, no soy tu mayordomo personal, nuestra casa se había convertido en algo entre una guerra fría y un reality show. Las chicas estaban teniendo una crisis existencial en toda regla por tener que usar papel higiénico de una sola capa. Amber estaba atrapada jugando a ser suiza, completamente desconcertada por mi transformación. El wifi era irregular en el mejor de los casos, porque ya no pagaba por la actualización una vez que expiró nuestra tarifa introductoria. El refrigerador estaba lleno de productos de marca blanca. El césped empezaba a parecer una selva, porque no lo había cortado en 2 semanas. La lista de inconvenientes menores crecía día a día. Y con cada uno, la actitud de las chicas hacia mí se volvía más hostil. Déjame pintarte una imagen de cómo eran los desayunos en esos días. Yo, en la cabecera de la mesa, con aire de suficiencia, escondido detrás de mi periódico. Sí, soy de la vieja escuela. Tomaba café en silencio. Las chicas, acurrucadas en el extremo opuesto, me lanzaban miradas asesinas mientras se ahogaban con sus tostadas genéricas, que aparentemente sabían a cartón empapado en tristeza. Amber, en medio, tratando de averiguar qué diablos estaba pasando. Mi hija menor, con un suspiro dramático, se quejó en voz alta. Mi cereal sabe a la caja en la que venía. Sin levantar la vista de la sección financiera, sugerí amablemente. El Kroger a 2 millas de aquí está contratando cajeros a $12 por hora. 4 horas de trabajo te comprarán suficiente cereal de marca. Me puso los ojos en blanco y murmuró. Me encogí de hombros y respondí. Debe ser cosa de familia. Amber casi se atragantó con su café. El viaje perdido a la playa de Chloe desencadenó lo que solo puede describirse como el apocalipsis adolescente. Pasó todo el fin de semana perfeccionando su rutina de mártir, asegurándose de que todos en un radio de 5 millas supieran que literalmente se estaba muriendo de vergüenza y rechazo social. Portazos trágicos. Suspiros dramáticos. Proclamaciones de que esto era lo peor que le había pasado a cualquiera. Cuando declaró en la cena. Todos mis amigos ahora piensan que soy una completa perdedora. No pude evitar ofrecer una perspectiva. ¿Peor que cuando te rompiste el brazo en 3er grado? Silencio. ¿Peor que cuando tuviste neumonía y pasaste una semana en el hospital? Sus cejas se fruncieron. Peor que cuando murió el señor. Se levantó de la mesa y se fue dando un portazo. Bien. Tal vez estaba empezando a entender. Whiskers, el conejillo de Indias. Vestiste de negro durante una semana. Me miró como si le hubiera sugerido que dejara de respirar durante la cuaresma. Pero la verdadera explosión dramática llegó cuando la maestra de arte de Mía me llamó al trabajo. Aparentemente, había una emergencia relacionada con materiales de arte que no estaban en su mochila para un proyecto importante. En los viejos tiempos, habría abandonado un trabajo remunerado, corrido a la tienda de arte como si mi auto estuviera en llamas y personalmente entregado los materiales con un moño en la parte superior.
posiblemente con una banda de música de fondo. Esta vez, le informé a la maestra que estaba en medio de destapar el inodoro de alguien y que Mia tendría que encontrar una solución por sí misma. Esa noche, el huracán Mia irrumpió en la casa. Tiró su mochila sobre la mesa, volcando mis facturas perfectamente organizadas, y anunció: «Saqué un 0 en mi proyecto porque no respondiste a la llamada de SOS». «Eso es desafortunado», dije mientras clasificaba las facturas. «Desafortunado. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? La señorita Patel te llamó. ¿Por qué no me trajiste lo que necesitaba?» Dejé mi bolígrafo y la miré. «¿Por qué tú no te aseguraste de tener lo que necesitabas antes de la fecha de entrega?» Se quedó en silencio. «¿Por qué tu mala planificación es de repente mi emergencia?» Me miró con incredulidad y luego se fue a su habitación murmurando cosas en voz baja. No se trataba de lastimarla. Se trataba de enseñarle que al mundo real no le importan tus excusas. Esa noche, Amber me acorraló en nuestra habitación, exigiendo saber qué demonios estaba pasando. «¿Qué te pasa? Las chicas son miserables, la casa se está cayendo a pedazos y tú actúas como si no te importara nada». Era hora de poner mis cartas sobre la mesa. Le conté todo. Como había escuchado a las chicas ese día. Lo que dijeron sobre mi trabajo, sobre mi olor, sobre que no era su verdadero padre, sobre cómo solo intentaba comprar su amor. Con cada detalle, la cara de Amber cambió. Primero, confusión. Luego, enojo. Y finalmente, vergüenza. ¿Ellas dijeron eso? Sí. Y se rieron de ello también. Amber se quedó callada por un largo momento. «Necesitan disculparse», dijo finalmente. Me reí. Una disculpa no es suficiente. Necesitan aprender a respetar a la persona que ha trabajado como un perro para que tengan una vida cómoda. Al final de la tercera semana, el ambiente en la casa había pasado de tenso a francamente hostil. Las chicas apenas me hablaban. Amber estaba atrapada en una posición imposible, tratando de mediar sin tomar partido. Y yo me mantenía firme, negándome a ceder, a pesar de la angustia de nivel nuclear que irradiaba a través de nuestra casa. Hasta que todo explotó. La fecha límite de solicitud para la escuela de arte de Mia estaba a la vuelta de la esquina. Había sido su sueño desde siempre, y yo había estado ahorrando durante años para ayudarla a hacerlo realidad. Las mejores escuelas de arte cuestan alrededor de $70,000 al año. Básicamente, el pago de un auto de lujo, todos los meses, durante 4 años. Pero yo había estado listo para trabajar hasta una tumba temprana con tal de darle esa oportunidad. Estaba limpiando mis botas de trabajo una noche cuando Mia comenzó a rondar cerca. Prácticamente podía escuchar su cerebro intentando encontrar el mejor ángulo para acercarse a mí. Después de unos minutos de acecho incómodo, finalmente se aclaró la garganta y preguntó: «Papá, ¿puedo hablar contigo de algo?» «Seguro», respondí, sin levantar la vista. Las solicitudes para la escuela de arte vencen la próxima semana y necesito pagar las tarifas de inscripción». «Está bien». Esperó. Pero yo no dije nada más. Solo seguí trabajando en mi bota. «Son $250 para RISD, $125 para Pratt y $100 para SVA», continuó. «Así que en total son $475. Asentí, todavía sin levantar la vista. «Correcto, buenas matemáticas». Hubo un silencio incómodo. Finalmente, preguntó con voz baja: «¿Puedo tener el dinero para las tarifas de solicitud?» Ahora sí la miré. «No». La expresión en su rostro no tenía precio. Incredulidad total y absoluta. ¿Qué quieres decir con no? Quiero decir que no. No te voy a dar $475 para las tarifas de solicitud. Pero este es mi futuro. Su voz se elevó, temblorosa. ¿Sabes lo importante que es esto para mí? Si es tan importante para ti, encontrarás la manera de pagarlo tú misma. ¿Cómo? No es mi problema. Se quedó boquiabierta. Pero si estás buscando sugerencias. McDonald's está contratando. La cafetería al otro lado de la calle también. Papá. Y la tienda de comestibles al final de la calle tiene un letrero en la ventana. Muchas opciones. Su cara se arrugó en un gesto de puro desprecio. ¿Por qué estás siendo así? Estoy tan harta de esto. Finalmente, se lo conté todo. Le dije que había escuchado todo lo que ella y Chloe dijeron sobre mí. Su cara se puso pálida. Papá, lo siento. Solo estábamos siendo estúpidas. No lo decíamos en serio. Dijiste en serio cada palabra. Se quedó en silencio. Y eso está bien. Tienes derecho a tu opinión. Pero las acciones tienen consecuencias. No puedes tratarme como basura y luego esperar que te entregue cientos de dólares cada vez que quieras algo. Pero mi escuela de arte es...
Sigue siendo una opción. Consigue un trabajo. Ahorra. Postúlate el próximo año si es necesario. O postúlate a escuelas más baratas. O consigue préstamos estudiantiles como millones de otros jóvenes. Pero, escuché que el colegio comunitario tiene un programa de arte decente. Me miró como si le hubiera sugerido que se cortara un brazo. ¿Colegio comunitario? ¿Estás bromeando? Después de todo mi duro trabajo. Bienvenida al mundo real. A veces tienes que ajustar tus expectativas en función de tus recursos. Es una lección valiosa que aprendí cuando era mucho más joven que tú. Esa noche fue un caos total. Llantos. Portazos. Y más tarde, Amber me acorraló en nuestra habitación. ¿No crees que estás llevando esto demasiado lejos? Me crucé de brazos. El futuro de Mia no se evaporará si aplica el año que viene o si elige una escuela que realmente pueda pagar. Pero, estás siendo muy duro. Entiendo que te duela lo que dijeron. A mí también. Pero son solo niñas. Los niños dicen cosas estúpidas e hirientes que no quieren decir. No son niñas. Mi voz fue firme. Tienen 17 años. La edad suficiente para trabajar. La edad suficiente para conducir. La edad suficiente para saber más. Guardó silencio. Y no solo dijeron cosas estúpidas. Dijeron lo que realmente piensan de mí. De mi trabajo. De mi papel en esta familia. Y no voy a dejar que eso pase sin más. Amber suspiró. ¿Y las tarifas de solicitud? Si Mia no aplica ahora, tendrá que esperar un año entero. Pues que espere. O que encuentre la forma de ganar el dinero ella misma. O que aplique a escuelas que realmente pueda pagar. Hay opciones. Pero ninguna de ellas implica que yo le dé dinero a alguien que me ve como una broma. ¿Y Chloe? ¿También la vas a castigar? No es un castigo. Es una lección de vida. Y sí, las mismas reglas aplican para ambas. No más limosnas. No más viajes gratis. Si quieren algo, trabajarán para conseguirlo. A la mañana siguiente, Mia apareció en el desayuno con los ojos rojos e hinchados. Chloe la siguió. Ambas comenzaron a disculparse. Pero esta vez parecía real. Cuando preguntaron qué podían hacer para arreglar las cosas, supe que finalmente tenía su atención. Expuse mis términos. Ambas necesitan conseguir un trabajo. Si quieren dinero para ropa nueva, telas, tarifas de solicitud. Es hora de ganarlo. Como cualquier otro niño cuyos padres no son millonarios. Mia intentó protestar. Pero tenemos escuela y actividades. Levanté una ceja. Millones de adolescentes equilibran las tres cosas sin explotar espontáneamente. Se quedó callada. Ya lo resolverás. Más tarde ese día, las escuché hablar en la habitación de Mia. Las paredes de nuestra casa son delgadas. Chloe sonaba como si le hubiera sugerido que se dedicara a la minería de carbón. La mayoría de mis amigos no tienen que trabajar, se quejaba. Pero Mia me sorprendió. La cagamos. Ahora tenemos que arreglarlo. ¿Crees que nos odia? Preguntó Chloe. Hubo una pausa. No, creo que nos escuchó. Y ahora está tratando de darnos una lección. Me alejé con una pequeña sonrisa. Tal vez estas chicas no eran una causa completamente perdida después de todo. Han pasado 2 meses desde que empezó la operación verificación de la realidad. Y santo carajo, qué transformación. Si me lo hubieras dicho entonces, no te habría creído. Pero aquí estamos. El lunes después de nuestra gran confrontación, Mia llegó a casa con una solicitud de trabajo para la cafetería cerca de su escuela. La llenó esa misma noche. La ayudé a prepararse para la entrevista. No porque me lo pidió, sino porque, a pesar de todo, todavía quería que tuviera éxito. Paso a paso. Chloe se resistió más. Pasó días enfurruñada y quejándose, hasta que Mia la arrastró al centro comercial y la obligó a postularse en 5 tiendas diferentes. Al final, Chloe fue contratada en McDonald's. Un golpe masivo para su estatus social. Lloró la noche antes de su primer turno. Pero al día siguiente, fue a trabajar. Chloe decía que su vida literalmente había terminado. Que literalmente moriría si alguien de la escuela la veía con el uniforme de McDonald's. No murió, por supuesto. Pero cuando llegó a casa esa primera noche, parecía en estado de shock. Olía a grasa de freidora. Tenía una pequeña quemadura en el brazo. Se dejó caer en el sofá con un suspiro de derrota. La gente es muy grosera, se quejó. Un tipo me gritó porque nos quedamos sin salsa agridulce, como si fuera mi culpa. Sonreí. Bienvenida a la industria de servicios, niña. Ahora sabes cómo se siente cuando alguien te trata como si fueras inferior. 2 semanas después.
Las chicas estaban agotadas y humilladas. Trabajar de 15 a 20 horas a la semana mientras manejaban la escuela y sus actividades no era una broma. Pero entonces llegó el día de pago. Nunca olvidaré la expresión en el rostro de Mia cuando abrió su primer cheque. $283,47. ¿Eso es todo?, susurró, como si esperara que hubiera un error. Eso es todo, asentí. Ahora imagina tratar de mantener a una familia con eso. Me miró, luego volvió a mirar el cheque. Una nueva comprensión amaneció en sus ojos. ¿Esto es lo que ganabas cuando empezaste como plomero? Menos, en realidad. Mi primer trabajo pagaba $7,25 la hora. Trabajaba 60 horas a la semana y aún así apenas podía pagar el alquiler. Por primera vez, me vio. No solo como su padre, sino como un hombre que había luchado, que se había sacrificado, que había trabajado muy duro para llegar a donde estaba. La semana siguiente, Mia me sorprendió. Me entregó $250 para la tarifa de solicitud de RIS. Decidió postularse a una sola escuela en lugar de 3. Y se ganó cada centavo ella misma. Quiero pagar el resto de mis solicitudes el próximo año, dijo. Si no entro esta vez, ahorraré y lo intentaré de nuevo. Asentí, respetando su plan. Es un enfoque sólido. La transformación de Chloe fue más lenta, pero no menos significativa. Después de un mes en McDonald's, llegó a casa un día con una declaración audaz. Voy a renunciar. Levanté una ceja. Sí. Voy a solicitar un trabajo de anfitriona. Las propinas son mejores y no voy a oler a grasa de papas fritas todo el tiempo. Lo dijo con una determinación que no le había visto antes. Presentó la solicitud. Hizo la entrevista. Consiguió el trabajo. Y dejó McDonald's. El puesto de anfitriona le convenía más. Usaba sus habilidades sociales naturales. Y sí, el dinero era mejor. Incluso empezó a ahorrar para un auto. Abrió su propia cuenta bancaria. Apartaba una parte de cada cheque. Sin que yo lo pidiera. Ambas chicas empezaron a contribuir a los gastos del hogar. Nada exagerado. Solo $200 al mes cada una para el alquiler. Tomé ese dinero y lo deposité en secreto en sus fondos universitarios. No necesitaban saber esa parte todavía. La lección estaba en dar, no en dónde iba el dinero. Pero lo más importante, empezaron a apreciar lo que tenían. Las quejas cesaron. Cuando querían ropa de marca, la compraban con su propio dinero. Y de repente, las marcas de la tienda ya no eran tan malas. Curioso cómo funciona eso. El cambio más sorprendente fue cómo me trataban. Se acabaron los ojos en blanco. Los portazos. Las actitudes de diva. Empezaron a preguntarme sobre mi día. Y a escuchar las respuestas. Mia incluso me pidió acompañarla en un trabajo un sábado. Quería ver qué hacía realmente todo el día. Me vio reemplazar un calentador de agua en una mansión. Se ensució las manos ayudándome a sacar el viejo. Al final del día, me miró con una mezcla de respeto y fatiga. Esto es más difícil de lo que pensaba. Sonreí. Sí. Lo es. La prueba definitiva llegó la semana pasada. El teléfono de Chloe murió. La pantalla se rompió. No encendía. El viejo Chloe habría entrado en pánico. Habría exigido el último iPhone. Nada menos. Pero el nuevo Chloe vino a mí con un enfoque muy diferente. Papá, mi teléfono está roto. ¿Me ayudas a encontrar la opción más económica para reemplazarlo? Tengo ahorrados unos $300. Estaba tan orgulloso de ella. Buscamos juntos. Encontramos un taller de reparación que arreglaba la pantalla por $175. Lo pagó ella misma. Esperó pacientemente la reparación. Y cuando funcionó, estaba realmente agradecida. Pequeñas victorias. Pero se acumulan. Amber también notó los cambios. Al principio, estaba atrapada en el medio, intentando mantener la paz. Pero un día, después de ver a las chicas limpiar la cocina sin que nadie se los pidiera, me tomó de la mano y me miró con una mezcla de asombro y gratitud. No puedo creerlo. Sonreí. Te dije que aprenderían. Y vaya si aprendieron. Al principio, Amber estaba atrapada entre apoyarme y proteger a sus hijas. Pero al ver los efectos positivos, cambió de perspectiva. Anoche, mientras nos preparábamos para dormir, me miró con una sonrisa. Son personas diferentes. Lo sé. Más responsables, más reflexivas. Tenías razón. Solo necesitaban aprender el valor del trabajo duro y del dinero. Asentí. Y dejar de dar todo por sentado.
Me sonrió. Incluido su padre. Incluido su padre, coincidí. Y eso nos lleva al día de hoy. No somos perfectos. Pero estamos progresando. Un progreso real. Un progreso sostenible. Las chicas siguen trabajando. Aunque he empezado a cubrir algunos de sus gastos de nuevo, han aprendido a presupuestar, a ahorrar, a pensar 2 veces antes de pedir algo que quieren pero no necesitan. Han desarrollado una ética de trabajo que les servirá durante toda su vida. Pero lo más importante, han aprendido a respetar. A mí, a su madre, a sí mismas. Y a todos los demás que trabajan para ganarse la vida. Ya no menosprecian al fontanero, al cajero, al trabajador de comida rápida. Porque han estado al otro lado de ese mostrador. En cuanto a mí, estoy orgulloso. Orgulloso de ellas. De cómo han cambiado. De cómo han crecido. De cómo han reconocido sus errores y trabajado para enmendarlos. Se están convirtiendo en las personas que siempre esperé que fueran. Trabajadoras. Responsables. Compasivas. ¿Me arrepiento de cómo manejé las cosas? Ni por un segundo. Fue duro. Fue incómodo. Por un tiempo, casi nos rompió como familia. Pero funcionó. No perdí a mi familia. Mi familia no me perdió a mí. Y esa es la verdadera victoria.